Siendo así las cosas, daremos un ejemplo con un contrato de obra, donde nos dice, según nuestra tabla de retención documental, que el primer documento que debe ir al inicio será nuestra propuesta. Acá, como podemos ver, tenemos nuestra propuesta del contrato de obra del 15 de enero del 2022. Entonces, estos serán nuestros primeros documentos. A continuación, nos dice que deberemos tener nuestra acta de inicio. Acá, como podemos ver, está esta acta de inicio suscrita entre la empresa X y el contratista con el del 19 de marzo del 2022. Para continuar, tendremos la minuta del contrato, donde están las obligaciones del 25 de abril del 2022, y acá, como podemos ver, están pues las obligaciones del contrato de obra pública. Y para finalizar, tendremos el informe de ejecución, donde encontraremos pues entonces, así sea, el informe de ejecución, el cual comprende un pequeño anexo de mayo 10 del 2022, y ya vamos a manejar cómo vamos a relacionar este anexo. Este anexo, al ser un contrato de obra pública, va relacionado inmediatamente a un material cartográfico, a un plano, para poderlo relacionar de manera adecuada, puesto que ese plano reposa en un lugar diferente, conocido como planoteca. Nosotros debemos valernos del testigo documental. Este testigo documental es lo que se conoce como referencia cruzada, donde nos permitirá identificar dónde está reposando el material al cual esta tipología documental hace inmediata referencia. Y entonces acá debemos diligenciarlo para poder hacer inmediata relación a donde se encuentra el formato y el soporte real. Entonces, en el nombre de la serie nos guiamos con nuestra tabla de retención. Acá es importante hacer precisión que nosotros nos guiamos con la tabla de retención documental incluso para rotular y para marcar nuestros expedientes, pues de esta manera es que se estructura la tabla de retención documental a través de los bancos terminológicos de series y subseries. Esto es todo un lenguaje controlado, lo que en bibliotecología se le conoce como un lenguaje artificial, de manera que en cualquier lugar de la organización, o si tiene locaciones alternas al nivel central, pues todos manejen el mismo idioma y sea un lenguaje totalmente controlado, no haya objeto a la interpretación. Acá nos dice que el código de contrato, según nuestra tabla de retención documental, es la 1404-170, y acá nos dice que nuestra subserie para contratos de obra tendremos que es 1404-170.01. Asunto del expediente, entonces contrato de obra pública 001 del 2022. Nombre del documento, plano piso 2, puesto que es el objeto de nuestro contrato, una remodelación sobre el piso 2. Y finalmente pues tendremos cantidad de folios, el autor será la empresa contratista. Y acá seleccionaremos planos, observaciones si deben haber. Entonces podemos poner corte piso 2. Este formato ha sido elaborado teniendo en cuenta el acuerdo 011 del 22 de mayo de 1996, que es como nos indica cómo hacer la referencia cruzada o el testigo documental, el Archivo General de la Nación. Una vez tengamos hecha nuestra referencia cruzada, siempre que hagamos referencia cruzada debemos asegurarnos que el lugar a donde estamos mandando la referencia, en la asignatura topográfica, importante ese detalle, en la asignatura topográfica se encuentre este material documental ahí, puesto si no, no tendría objeto alguno pues hacer la referencia cruzada. Entonces acá, como podemos ver, tenemos que nuestro contrato de obra pues ya se encuentra completamente organizado de acuerdo a lo estipulado pues en nuestro instrumento archivístico, que es la tabla de retención documental. Procederemos entonces a perfilar el expediente. Y entonces ya tendremos conformado nuestro expediente de contrato de obra pública conforme a nuestra tabla de retención. Para finalizar,
debemos hacer la hoja de control de expedientes cuya finalidad es registrar cada una de las tipologías documentales que aparecen dentro de nuestro expediente, teniendo en cuenta la siguiente premisa. La hoja de control de expedientes es una herramienta que nos permite, funciona como un índice para ubicar la información de manera más rápida, más ágil, pero adicionalmente también es una herramienta que asegura la sustracción o adición indebida de documentación una vez el trámite pues está finalizado. Esto es de vital importancia para el archivo central, porque pues esta hoja de control es la que asegura que la documentación se legalice al interior de la carpeta. Entonces, como sabíamos, dependencia, tendremos acá que nuestra dependencia es el área de compras y suministros. Código de la oficina 1404. Tendremos nuestra serie que es contratos, cuyo código según la tabla de retención documental es la 1404-170. Y contrato de obra, que es nuestra subserie, el nombre exacto de nuestra subserie, con el código 1404-170.01 para el contrato 001 del 2022, y empezaremos a diligenciar cada campo de nuestra hoja de control. Entonces empezaremos con la propuesta económica, que es la primera tipología documental y cuya fecha es del 15 de enero del 2022. Y su folio inicial, y acá será importante, donde la foliación entra a surtir. Entonces recordemos, según el Archivo General de la Nación, la foliación siempre en sentido de la lectura, en el borde superior derecho a 1 centímetro de los márgenes, en lápiz, siempre debe ser en lápiz. Y entonces procederemos a relacionar en nuestra hoja de control. Entonces el folio inicial será el 1 de nuestra propuesta económica y el folio final de nuestra misma propuesta económica pues será el 2. A continuación tendremos que el documento o la tipología documental que sigue es el acta de inicio, donde tendremos que es del 19 de marzo del 2022. Y cuando el folio es el mismo folio, como en este caso, pues simplemente procederemos a registrar el mismo número de folio, tanto para inicial como para final. Una vez finalizada nuestra hoja de control, minuta folio 4, 25 de abril del 2022, el informe de actividades, el folio 5, al folio 8, y el informe es del mayo 10 del 2022. Y una vez finalizado, entonces emplazaremos nuestra hoja de control. La recomendación siempre es que la hoja de control se haga a computador o en bolígrafo, a diferencia de la foliación que debe ser hecha a lápiz, de manera tal de que sea más difícil adulterarla en determinado caso. Y una vez ya la tengamos, la pondremos al principio de nuestro expediente. Acá es importante establecer que por norma no se debe foliar la hoja de control, puesto que no hace parte de una de las tipologías con información del expediente. Es simplemente como una especie de índice. Y ahora